de mañana también está celebrando a lo grande. Y el buenos días a nuestro invitado de los martes, hablando temas que pocos quieren abordar. 7 de la mañana con 30 minutos, 7 de la mañana con 30 minutos. Nos acompaña en estos momentos el psicólogo clínico Enrique Marcelo Merchi. Hola Ramón. Hola Ramón. Quien labora en la Clínica Centeno y también tiene una fundación de ayuda que va enfocando esto que no queremos abordar en muchas ocasiones, pero es tan indispensable para la tranquilidad y el diario vivir y rendirle homenaje a esa naturaleza de la cual hemos salido. Muy buenos días, gracias por acompañarnos el día de hoy con un tema seguramente interesante, pero está también esa oportunidad de que nuestros amigos nos envíen sus referencias. Recuerde al 0993 377709, allá en el cantón Jipijapa, también a través de Canal 2 Jipi TV, usted puede hacer las interrogantes, y nuestros amigos en Quito a través de Infonoticias también que están activos. Muy buenos días. Muy buenos días, Ecuador. Muy buenos días, mundo. Gracias nuevamente a Unity Radio por esta apertura de este espacio, este segmento para poder hablar sin pelos en la lengua sobre la prevención, la promoción de la salud, que es tan importante. Entonces hay dos frases que son fundamentales para mí. Mente sana, cuerpo sano. Y la mejor medicina es la preventiva, la saludable. La mente está en la cabeza, ¿no? Y la cabeza es el CPU del cuerpo, el que te causa la movilidad, los sentimientos, el que maneja todos los sentidos. ¿Verdad que sí, mi estimado doctor Marcelo? Un gusto saludarle. Muy buenos días y bienvenido una vez más a compartir este bonito espacio, el que ya anteriormente hemos mencionado, que muchos todavía no le dan la importancia que debe tener, porque la salud mental es más importante que cualquier otro órgano del cuerpo. Aunque muchos quieran discutir conmigo, pero según las investigaciones de este veterano, es la más importante porque de allí se maneja todo. Vuelvo a repetir lo que dije hace rato, es el CPU, como una computadora. Te falla ese disco duro, hermano, y ahí para adelante no pasa nada. Allí tienes la movilidad del cuerpo. Algo sorprendente que el día de ayer observaba de un vecino que hacía muchísimos años que no llegaba por el sector, ha sufrido un accidente. El accidente lo tiene del lado izquierdo y ha perdido la movilidad del lado derecho, es decir, que tienes así como en forma de cruzado, ¿no? Afecta ese lado izquierdo y de la cabeza y pierdes la movilidad del lado derecho. Si es lo contrario, tienes el golpe del lado derecho, pierdes la movilidad del lado izquierdo. Entonces, definitivamente allí están todos los sentidos, los sentimientos y todo es en el cerebro. Entonces, la mente debe de estar siempre regia para que las actividades salgan como tienen que salir. Podemos aclararle a la audiencia de que el sistema nervioso central es autónomo, independiente. El corazón late, exhalamos, un acto, digamos, espontáneo, natural. No hay una intervención necesariamente de la mente, del pensamiento, que es algo paralelo que va corriendo. Entonces, tenemos como el hardware y el software. El hardware es el cuerpo, el ser humano, digamos, en su naturaleza cuando nace como bebé, y si ese bebé no se lo educa, no se le va introduciendo información, no va a poder funcionar de tal manera, o lo va a hacer defectuosamente. Por eso es tan importante esa crianza desde el vientre materno y la infancia. En ese sentido, tan importante. Pero también enfocándolo en otros de los inconvenientes que por efectos de temperatura, por efectos de algunos factores, se está volviendo habitual en la provincia de Manabí. Dice, bueno, Federico de los Palotes de la noche a la mañana le dio derrame. Pero entender al derrame ya en el ámbito psíquico, en el ámbito de la recomendación, ¿cómo lo debe entender el paciente ya al momento de afectarse? Porque lo primero que se imagina, me voy a quedar inmóvil para toda mi vida. Bueno, primero tenemos que aclarar de que estamos hablando de un accidente cerebrovascular, por ejemplo, el famoso ACV, un derrame cerebral que es por una venita en nuestro cerebro que de pronto empieza a derramar de pronto sangre. Y eso empieza a producir una afección dentro del funcionamiento químico dentro de nuestro sistema nervioso. Entonces,
es importante tener claro de que esta patología que se produce por quizás el bombeo demasiado fuerte del corazón, cuando por ejemplo somos hipertensos. Entonces tenemos las características de alguien que tiene un derrame cerebral y probablemente tiene hipertensión o no lo sabía. Entonces esto es la causa-efecto de un sistema mecánico, vamos a decir, el funcionamiento biológico del organismo. Ahora, ¿por qué de pronto bombeamos de más sangre? ¿Por qué nos ponemos hipertensos? Un factor es la alimentación, ¿sí? Esto nos vuelve hipertensos como también diabéticos y así un montón de patologías. Y el otro factor, el emocional. Si estoy estresado, si estoy cabrón, si me lleno de iras y de bronca, también estoy acelerado y el corazón bombea demasiado y ahí se produce también el ACV. Entonces, vemos que también estas personas que tienen estos derrames tienen carácter bravo. ¿Cómo dominarlos? Porque ahí viene el factor psicológico, clínico, lo que queríamos aconsejar al ciudadano. Por efectos de la labor que estaba cumpliendo hace algunos días, visité de manera seguida el Centro Diario del Buen Vivir. Muchas personas van a hacer terapia, pero unos con un nivel de autoestima muy bajo. ¿Cómo llegar a ese tipo de objetivos? Como son personas que han sufrido por algo motivo que ya usted lo recalcó, derrame cerebral o otro tipo de derrames. Así es. La toma de conciencia, la información, por eso es tan importante estos medios como Montecristi Radio, de que pueda difundir e informar a la población para que aprenda, porque nadie nació sabiendo. Y lastimosamente en la escuelita, en el colegio, no te dan la información precisa porque es una educación tradicional para la producción, digamos, de lo que demanda el mercado. Entonces, debemos crear estos focos, por eso la creación de la fundación y el GPS con los profesionales, que procuramos transmitir esta información para que la población aprenda a cuidarse, ¿sí? Tanto en la alimentación como en los hábitos saludables diarios, porque esto es lo básico. Nadie nos educó y repetimos el modelo de nuestra familia. Entonces venimos de una familia de diabéticos, venimos de una familia de hipertensos, ¿sí? Con determinadas patologías o psicopatologías. Entonces tenemos que tomar conciencia, teniendo la información y buscando esa ayuda necesaria en quienes están capacitados, se han preparado para estos fines. Entonces, cuando detectamos esto, tenemos que buscar ayuda, tenemos que buscar información. Si nos quedamos de brazos cruzados, así seamos el familiar, también somos un poco cómplices de que esta situación no se revierta, no cambie. Veo algo que no me gusta, ¿y qué hago? ¿Me quejo nada más? ¿Por qué no pasar a la acción? Informarme y buscar la ayuda necesaria para poder torcer esta historia. Importante, bastante importante. Señores, es verdad que cuando nosotros reunimos, por ejemplo, a las familias, y usted dijo hace rato, cuando un integrante de la familia tiene carácter bravo, es decir, no han tenido la técnica desde niño a tener un acercamiento a ellos para manejar el comportamiento. Y por lo general se ve, en estos tiempos todavía se ven aquellos que vienen de la escuela anterior, ¿verdad? De un sistema de vida muy de los antaños. Porque en la actualidad ya se busca la manera desde muy niño cambiarte el carácter, ya sea con un jueguito, con lo que sea, pero empiezas a manejar el carácter de un ser humano. No así, y muchos de los oyentes no me van a dejar de mentir que hay abuelitos que tienen un carácter bastante complicado de manejar. Tienes que agarrártelo bien bonito, suavecito, que esté alegre, contento, si le vas a solicitar algo. O incluso hay unos que hasta para la celebración de su cumpleaños no están de acuerdo. Te dejan con todo, con el chancho, con la gallina preparada y resulta ser que el cumpleañero no llega nunca. Por eso es tan importante la campaña, la misión de Patch Adams, ¿sí? de cambiar el modelo, digamos, rígido, autoritario y violento, en todo su sentido de la palabra, tanto físico como psicológico, por actitudes más amigables, más amorosas, más alegres. Porque sí, como tú dices, Ramiro, venimos de una tradición de modelo social, machista, donde no había el acercamiento entre mamá y papá o con los hijos. Cambió mucho. Uno si todavía tiene abuelos o bisabuelos y los conoció, por ejemplo,
sabemos que era otra época. En los tiempos modernos, como diría Charles Chaplin hace 100 años atrás, está continuamente todo en ebullición, en cambio. Entonces, este tiempo es totalmente diferente al de nuestros abuelos, por eso nos cuesta mucho los cambios generacionales. Y por eso animarnos a romper esos estigmas, poner una cara alegre, reírnos en vez de llorar. Y digo, esto es un símbolo muy importante, porque antes te torturaban con que hable serio, ¿no? Compórtese, ¿no? Incluso en la escuelita. Patrones diferentes. Totalmente, que lastimosamente, fíjense en que la escuela tiene una base estructural de cuartel. Se copia un modelo, digamos, y se implementa en el sistema educativo. Entonces formamos filas, digamos, tenemos que mantenernos de una forma tan rígida, donde no puedes sonreír porque si no te tratan de payaso, ¿no? ¿Y por qué? Tenemos que estigmatizar de que está mal reír, ¿no? Porque está mal, digamos, tener esa actitud risueña, alegre y amorosa. Entonces no tenerle miedo, ¿sí?, a ponernos esa careta de el poder aflojarnos, el poder reírnos, como también poder llorar, porque eso descarga, libera hormonas. Mientras que ese otro modelo rígido y autoritario nos hace ese estigma de que los hombres no lloran. Nos condicionan a que tengamos que reprimir nuestras emociones. Mira, y luego se viene y se siembra en el cerebro del ser humano, sobre todo en nuestro medio, no sé si en Argentina también se maneja la misma situación, pero acá dice, por ejemplo, que los varones son machistas, pero fueron criados así, y no culpa del varón. Yo siempre le digo a las señoras a manera de broma, ustedes son las culpables de criar machistas. Porque lo que usted menciona desde chiquitito, ¡epa! Los niños no lloran. ¿Pero por qué si es un ser humano? Hombres y mujeres. Lo único que cambia, y siempre he dicho de manera así, criolla, sin pelos en la lengua, cambia que las mujeres tienen vagina y nosotros pene. Pero el resto los mismos sentimientos, por nuestras venas corren sangre, la misma fuerza que usted puede tener física para levantar un peso, el varón, la mujer también lo puede tener. Entonces, las mujeres, y siempre he dicho de manera de broma, y en realidad es así, las mujeres, las esposas, las mamás, se encargan desde temprana edad sembrar el machismo en el varón. Entonces, no se nos quejen, yo le digo así de manera de broma. O sea, y en realidad es así. Podría ser una hipótesis. Sí, yo siempre le digo a manera de joda, ustedes son las culpables de criar machistas porque desde niñito le están diciendo, los niños no deben llorar. Entonces ya el niño se va creando con ese modelo, con ese patrón. Luego no les permiten lavar los platos porque es algo... Por favor, dividan las actividades. No hay ningún inconveniente. En los establecimientos educativos también, mi estimado Marcelo. Hoy venías escuchando en una información de que anteriormente los chicos no tenían sus derechos y no le hacían prevalecer los derechos porque hay deberes y también hay derechos en la colectividad. Y hay ciertos establecimientos educativos donde todavía los derechos del joven, del niño, son totalmente vulnerables. ¿Quieres cargar el cabello largo? No, porque el colegio tiene un reglamento medio pendejo allí que no le permite. Arcaico. Entonces, pero ¿y el derecho del joven? O sea, solo tiene que estar con deberes y deberes y deberes en un establecimiento educativo. ¿Y los derechos dónde quedan? Por eso la rigidez, el autoritarismo propio de un régimen militar, ¿sí? Por eso el corte de pelo, los hombres. Si no tenemos el corte cortado como Richard de pronto, no somos hombres. O como ¿sí? Ramiro. Bueno, cuando tenemos todavía algo, ¿no? Nos va quedando. No lo podemos ni lucir de pronto. Entonces, realmente, por ejemplo, veía un colegio, si la mente no me traiciona, el colegio Juan Montalvo, mi estimado Richard y mi estimado doctor Marcelo. Hay un inconveniente con un estudiante que no se quiere cortar el cabello. Llamaron a los padres mencionaron lo siguiente, déjenos hablar con él, porque ya estamos hablando de un adolescente. Y él dijo, pero no, yo quiero tener mi cabello así, yo no le causo daño a nadie. Para no alargar el cuento, se han ido a problemas legales. El día jueves tienen la última audiencia que el juez va a mencionar cuál va a ser el destino del cabello del joven. Porque el colegio tiene un reglamento donde menciona que los varones deben andar con el cabello corto y las mujeres con cabello largo. ¿Y los derechos del joven dónde quedan? Es decir, y por cultura, porque existen poblaciones, no sé si conozca Marcelo, que dentro de nuestra nación existe cultura donde
Los varoncitos cargan los otavaleños, por ejemplo, cargan su colita allí, ¿no? Así es. Y es la cultura de ellos. ¿Cómo vas a decir que te tienen que cortar el pelo? Así es, totalmente. Es el derecho básico que tenemos todos los ciudadanos, a ser libres de poder elegir tanto la religión, la ideología, la vestimenta, digamos, incluso, digamos, la decisión de género. O sea, hay un montón de debates que en nuestra época se están debatiendo y antes eran endemoniados. Hablábamos de los homosexuales que eran perseguidos y matados, incluso en la actualidad, en algunos países todavía no permiten. Está prohibido con pena de muerte. O sea, es el absurdo, la estupidez humana, ¿ok? Y todavía avalado por leyes que han sido ya centenarias. Entonces, estamos haciendo revolución, estamos cambiando esto. Y no me vengan con que es una ideología de género que quieren imponer ahora, ¿sí? Porque en todo caso la ideología impuesta fue la religiosa, la moralista, digamos, que nos ha hecho creer que las mujeres tienen que vestirse de rosa y los varones de celeste. ¿Qué hacer con los padres de familia, por ejemplo, que todavía se escandalizan a la hora de que un chico empiece a hacerle interrogante? Mire, ¿en qué época estamos todavía? Y existen padres de familia. ¿Qué hacer con ellos cuando el niño empieza con todas las curiosidades, mi estimado Richard, y empiezan como cuando vas a cerrar una no conformidad? ¿Por qué? El por qué y el por qué y el por qué. Mamá, ¿por dónde nacimos, por ejemplo? Si es un niño, si es una niña, cuando llegan a la primera menstruación, a la primera ovulación, que luego pues, ya no es fecundado el óvulo, pues viene la regla, como le llaman comúnmente, la menstruación, y ni siquiera le han hablado del tema. ¿Qué hacer con esos padres de familia? Bueno, hablar, proponerles que se informen, que no tengan miedo, ¿sí? Porque esto, volvemos a esta repetición de generacional familiar. Si tu mamá no te habló, te va a resultar más difícil hablar con tus hijas. Ahora, esto ocupa un lugar, la escuela, lastimosamente, ¿sí? No digo que sea el lugar indicado para hablarlo, pero al faltar, digamos, este mecanismo dentro de la propia familia de poder hablar de las cuestiones genitales, biológicas, el cuerpo humano, como no hablamos porque es un tema tabú, como la muerte, la sexualidad, son temas tabú, entonces lo tiene que abordar la escuela. Entonces, ¿con qué criterio lo hace? ¿Sí? Por eso se ha debatido en esta última década la ley de educación sexual integral, porque es fundamental que esté guiada por profesionales que hemos estudiado para velar por la salud del niño, de la niña, desde la infancia, donde es fundamental los primeros 5 años para saber cuál es la orientación sexual que va a tener, por ejemplo, y que no sea vulnerado, no solamente en sus derechos, sino también... A eso iba, que sea respetado. Entonces, si no hay un ejercicio democrático en casa, imagínense que podemos esperar afuera. Usted ha topado un tema interesante y el tema de la actitud en los colegios, bajo sus dependencias, bajo sus inclinaciones, sus decisiones, que ya son consideradas a través de un código de la niñez y la adolescencia en nuestro país, derechos y deberes de los niños y jóvenes de nuestro país. Pero también hay un tema que poco se lo quiere tratar. En su momento, en un gobierno anterior, se le hizo una gran plataforma de marketing, de medios, pero solo quedó en eso. Y no se trata el problema en sí, como es el bullying. ¿De qué manera, para que los padres de familia entiendan, porque también iba a la crianza anterior, dice, bueno, anteriormente se le decía algo, no pasaba nada, el niño seguía con su rigidez, seguía con su aprendizaje y seguía siendo un ciudadano, con respetos y deberes, derechos y deberes. Pero ahora, ¿cómo lo podemos catalogar en este nuevo término de bullying y de qué manera hace daño para el niño, joven y adulto a futuro? Estaba mencionando el colegio, Ramiro, Montalvo, no sé, bueno. Sí, y por eso me refería. Es una muestra, ¿no? Y como muestra esto, ¿no? un botón, ¿sí? Esto es la escuela tradicional, ¿sí? La educación tradicional, digamos, colonialista, ¿sí? Porque esto viene de la conquista, ¿sí? Entonces, donde se imponía con la espada y con la imposición de una religión. Entonces,
tenemos que revisar estas cuestiones, debatirlas, hablarlas. Obviamente tenemos el derecho, la opción de no enviar a nuestros hijos a un colegio. Y si queremos mandarlo a un monasterio, lo mandamos al monasterio, ¿sí? O sea, fíjense en que en la época de Colonia, a las niñas, las menores de la familia, se las cedía a la Iglesia Católica para que fueran monjas a los 4 años. ¿Sí? A los 4 añitos, una niña era depositada en un monasterio de claustro, aquí en Ecuador, ¿sí? Por decir un ejemplo, donde sin voz y voto debía permanecer claustrada en ese monasterio para servir, digamos, a la iglesia que ni siquiera había elegido. Y no podía salir ni comunicarse con la familia, y tenía que estar bordando y tejiendo, digamos, para la curia. Entonces, ese tipo de cosas, digamos, las tenemos que debatir. Efectivamente. Interesante. Qué interesante. Sí. Interesante. Antes de seguir con el tema, Noemí Vera nos observa, gracias. Nos está observando allá en el sector de la calle 9 de octubre. José Lucas desde Galápagos, saludos, nos comenta. Carlos Augusto Paredes Palacios, allá en la licorería Big Point, que nos está escuchando. Mario Mero Santana también está en la sintonía. Buenos días. El arquitecto Enrique Vélez Gómez también nos está observando. Lenín Lucas también. Y muchas gracias a esas personas que por interno nos han enviado las referencias del tema. Ya vamos a conversar con el especialista para ver qué tipo de temas concretos vamos abordando, licenciado Ramiro Bravo, porque nos piden temas concretos acá de tratar de desglosar por el bien y la salud mental de los manavitas y ecuatorianos, porque ese es nuestro objetivo, licenciado Ramiro Bravo. Tengo saludos, antes de irnos con el doctor Marcelo, tengo saludos para Rosa Chilenita Paz, que se encuentra en sintonía. El día de hoy les envían saludos a todos sus familiares, Miriam Campuzano, entre ellos su querido hermano Ángel Paz. Le envía un saludo especial por celebrarse el día de su santo. Rosa Chilenita Paz, que se encuentra en sintonía. Cariñosamente le conocemos como Chelita, que se encuentra en sintonía de Montecristi Radio como todos los días. Con más saludos y además también, mi estimado doctor Marcelo, es importante el deber y el derecho de los estudiantes, temas que también ellos reclaman su espacio, dar a conocer lo que anteriormente no se contaba en las familias. Era antepuesto, una especie de obligación lo que tenías que hacer, y ni siquiera tenías la decisión de poder escoger ni siquiera tu propia carrera, lo que ibas a querer estudiar. Temas interesantes, temas importantes que incluso los señores oyentes pueden plantear preguntas, mi estimado licenciado, de algún tema que esté sucediendo dentro de la familia, en torno a la familia. Es un tema bastante amplio. En ocasiones, lo que usted dice es verdad, tendríamos que planificar para hablar de manera específica cada vez que vamos a estar acá, porque como el tema de la salud mental es bastante amplio, hoy hablamos de una, mañana queremos hablar algo diferente y volvemos a caer en lo que ya hablamos la semana pasada, porque nos llevan, es como un laberinto esta situación, y volvemos a lo mismo porque los términos mismos te llevan a hablar de lo que ya se puntualizó anteriormente. Pero esta situación es cómo hacer prevalecer los derechos de los niños que son vulnerados, si el término cabe llamarlo así. En primer término, ya hablar de ello y reconocer lo que tienen, ¿sí? Derechos, que nosotros tenemos derechos, también obligaciones, pero hablemos de los derechos y sobre todo de los más vulnerables. Porque en la niñez, en la infancia, son extremadamente vulnerables los niños y abusados, digamos, de diferente manera, así como de pronto a la tercera y cuarta edad. Son dos extremos sociales donde la vulnerabilidad es extrema. ¿Y qué hacemos? Miramos para otro lado. Entonces tenemos que hablar de estas cosas, tenemos que hacernos cargo de esto que es parte de nuestra familia como parte de nuestra sociedad. Porque muchas veces también nos encontramos con una persona enferma dentro de la familia o de la tercera edad, ¿y quién lo cuida? ¿Sí? ¿Quién se hace cargo? Que yo no tengo tiempo porque estoy estudiando, porque yo estoy trabajando. O sea, no somos ni siquiera generosos en retribuir lo que nos dieron nuestros padres. Entonces, todo está objetivizado, ¿no? Somos objetos sexuales, todo se compra con dinero. Entonces, perdemos la esencia humana, la sensibilidad y la espiritualidad. Entonces, volver a conectarnos con ella, poder hablar de esto, hablar en casa,
¿sí? Darnos tiempo, porque la falta de tiempo para uno mismo, para hablar con su pareja, para hablar con sus hijos, para hablar con sus compañeros de trabajo, con sus amigos, ¿sí? Porque no se trata solamente de ir a trabajar o ir a jugar al fútbol y chao, cada uno vuelve corriendo a su casa, ¿sí? La recreación, el ocio es fundamental para la salud, para el equilibrio de nuestra salud física y mental. Para muestra un botón. Por interno nuestros amigos nos manifiestan, excelente programa. Por el tema de la inclinación sexual, podrían ampliarlo, dice, felicitaciones por tratar este tipo de temáticas. Bueno, pidió omitir nombre, una persona que por interno nos ha enviado este tema, pedirlo, el tema, lo que es el respeto, me imagino, cómo la familia debe de bajo nuestra cultura, porque hay que ser reales. Sí. Acá lo podemos manejar con mucha altura, pero nuestra sociedad todavía no acepta ciertos parámetros. Y también en eso hay que ser real, ¿no? Por ejemplo, en el caso de cómo tomar, en el caso del papá, ¿cuál sería la posición que debería tener el padre al enterarse que tiene una hija o un hijo que tiene una inclinación diferente a su género? Por ejemplo, y vea, ojo, que observamos y no es que quiero contestar la pregunta que voy a realizar. No aceptan al chico o a la chica con la inclinación sexual que tiene y son presa fácil de la sociedad. Y vemos por ahí a jóvenes o a jovencitas con términos vulgares porque no se la aceptó en casa y ellos tuvieron que aprender a vivir en la calle. Entonces, ¿qué hacer con esos padres? ¿Qué hacer con la sociedad sobre todo? Porque ahí lo que usted hablaba hace rato, mi estimado licenciado Richard, el bullying es 100%. Porque hay una sociedad que no lo termina de aceptar porque... Un factor de depresión y que ha llevado a muchos jóvenes a suicidio, eliminarse. Y empieza en casa, ¿sí? Con el padre que no acepta, digamos, que su hijo o hija sea gay. Hasta ahí tenemos dos temas que podemos abordar puntualmente y ampliarlo para nuestros amigos, como Belén Jacome, que nos comenta desde Quito. Sigo la entrevista, muy interesante. Saludos, amigos. El ingeniero Luis Bravo, por cierto, ingeniero, gracias por esas estimaciones, esos mensajes. Paulatinamente se ve la calidad de los amigos al momento de ciertos momentos difíciles. Nos comenta lo siguiente: saludos, mis estimados compañeros, bienvenido a la radio nuevamente, Richard López, director, capitán del barco. Gracias. Acá somos todos, es un equipo y más que un equipo somos una familia, y de esa manera hay que entenderlo. Gracias por su amistad, ingeniero Luis Bravo, que nos comenta que va camino a la ciudad de Manta. Ya le voy a enseñar cuál es la embarcación, Reina del Mar. Allí está haciendo un trabajo de instalaciones de cámaras conjuntamente con el ingeniero Eric Franco. Por eso que habla de capitán del barco. Ya. Justamente por eso, relacionándose a las actividades que realiza día a día. Seguimos con el doctor Marcelo, la pregunta que usted le estaba Homosexual, realizando. ¿qué significa? Homo es igual y sexo, la orientación sexual, vamos a decir. Entonces, del mismo género. Del mismo género. Entonces, nos esperamos un ratito, mi estimado Marcelo, vamos a un pequeño corte comercial y volvemos. Lo mismo.